Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a empezar con la plática. El siguiente tema es, como ya lo había mencionado, es ventilación no invasiva en neonatos, técnicas y resultados. Bueno, antes que todo vamos a empezar a hacer una fase de definiciones para saber qué es la ventilación no invasiva. Regularmente el tipo de ventilación lo vamos a manejar en invasivo y no invasivo. Bueno, vamos a empezar. Se refiere a un soporte ventilatorio a través de cánulas o mascarillas nasales. ¿Para qué me sirve una mascarilla nasal o una interfase nasal? Vamos a empezar a desglosar desde ahí. Esto me sirve para no invadir a mi paciente, es decir, corregir el grado de hipoxia, hipoxemia, insuficiencia respiratoria y por lo consiguiente no hacer un método invasivo a esos niños, ¿no? Estas están asociadas a una presión positiva nasal en vías aéreas, con la finalidad de mantener una capacidad residual funcional adecuada en el pulmón del recién nacido, tratando y evitando la utilización de métodos ventilatorios invasivos, específicamente la ventilación endotraqueal, ¿no? Vamos a tratar de que esta última no se cumpla haciendo un protocolo correcto como una ventilación no invasiva en este tipo de pacientes. Bueno, vamos a empezar con los tipos de ventilación no invasiva. El primero es el CPAP nasal. Es una presión positiva continua suministrada por medio de unas puntas o un dispositivo no invasivo, en las cuales es el más utilizado en los recién nacidos. Ayuda a mantener la capacidad residual funcional mediante una presión positiva continua, es decir, me va a garantizar que yo le voy a dar una presión positiva mayor a la que me puede dar la atmósfera en oxígeno y en presión. Bueno, el segundo es el INPPV, ventilación con presión positiva intermitente nasal. De este modo ventilatorio no invasivo se ha descrito varios modos, como la ventilación mandatoria intermitente nasal, ventilación no invasiva a presión soporte y BiPAP. Estos a su vez pueden ser sincronizados y no sincronizados. Al decir sincronizados, quiero darme a entender y darles a ustedes que son formas de ventilarlo sincronizado. Máquina, dispositivo, paciente o viceversa. Paciente, dispositivo, ventilador. Los tipos de ventilación no invasiva. El tercero es las cánulas nasales de alto flujo, calentada y humidificada. Hemos hablado de días atrás, específicamente el día de ayer y consecuente el día de hoy, de las puntas de alto flujo, ¿no? Este es un método, tal vez no como tal, como si fuera con una máquina ventilatoria, pero sí es no invasivo, es decir, me va a garantizar que va a haber una buena concentración de oxígeno a presión, por las cuales yo voy a poder, por medio de unas cánulas, por medio de una cánula nasal, voy a tratar de aumentar esa presión para que esa insuficiencia o esa falta de oxígeno llamada hipoxia o hipoxemia se tenga que revertir. Nos proporciona una mezcla de oxígeno caliente con flujo de aire elevado, lo que genera una disminución de la resistencia pulmonar. Aquí lo importante de las puntas de alto flujo es que tengamos una humidificación y a la vez una serie de temperatura para que yo pueda garantizar esa presión y ese volumen de gas y de oxígeno pase humidificado, filtrado y caliente, permitiendo una mejor eliminación de CO2 y proporcionando presión positiva a nivel de la vía aérea. Muy bien. Tipos de ventilación no invasiva para el uso primario, estabilización al nacer. Regularmente vamos a empezar cuando un paciente tiene una insuficiencia respiratoria neonatal o una falta de aire, que se le llama dificultad. Vamos a empezar que se recomienda el uso de CPAP nasal y los modos ventilatorios como son presión positiva intermitente nasal
como modo primario de ventilación de estabilización al nacer. Es recomendable no utilizar la cánula nasal de alto flujo, humidificada y caliente, como método a la estabilización al nacer recién nacido prematuro. Es decir, tal vez mi paciente, con los signos y síntomas o con algunas escalas, yo pueda valorar si es candidato primero a la atención primaria, que es el CPAP nasal. A comparación de las puntas de alto flujo, el CPAP nasal es un flujo continuo, en el cual no es tan agresivo y es a la vez confortante y se puede sincronizar con mi paciente, en este caso el baby o el neonato, para que no sea tan agresivo. Todo depende primero de la calificación del test de Sjögren-Andersson para ver si no tiene esa dificultad o esa insuficiencia respiratoria leve o moderada. Los tipos de ventilación no invasiva para uso secundario o post-extubación. Cuando el pacientito tiene una patología complicada, como es el síndrome de Maya-Lina, hipertensión pulmonar, aspiración de líquido meconial, esto me condiciona que el paciente, nos vamos a brincar tal vez los métodos no invasivos y vamos a empezar con con una intubación, con un método completamente invasivo. Pero sabemos nosotros como terapeutas y como el área médica que esos niños no pueden estar mucho tiempo en apoyo mecánico ventilatorio invasivo. Entonces podemos tal vez hacer el retiro de la ventilación de acuerdo a poner un método no invasivo como el CPAP nasal, pero post-extubado. Es decir, tal vez mi paciente no pueda respirar completamente al 100% quitando ese tubo, poniendo tal vez algún equipo de alto o bajo flujo. ¿Qué mejor es poner el CPAP nasal, en el cual me va a garantizar, como lo mencioné en la diapositiva pasada, que no va a ser tan agresivo y se va a acoplar más a mi paciente? Todo esto es con la finalidad de evitar la reintubación, es claro. Se recomienda que en los neonatos pretérmino menor de 1.200 kilogramos se use una ventilación con presión positiva intermitente nasal. Es el otro modo, el modo secundario, en vez del CPAP posterior a la intubación. ¿Por qué? Porque esto me va a garantizar que a menor peso, este tipo de modalidad secundaria me va a garantizar que pueda mi paciente, no lo volvamos a reintubar, podamos hacer que ese paciente revierta ese grado de insuficiencia y de hipoxemia. Esto para disminuir la probabilidad de la falla de la extubación o cualquiera que haya tenido en los 7 días de ventilación mecánica. Regularmente nunca se considera que la ventilación mecánica tenga que pasar, no hay un parámetro como tal que me diga, tu paciente no puede estar extubado más de 7 días, todo es de acuerdo a clínica y evolución del mismo. Bueno, pero como siempre hay una contraindicación, no podemos hacer y poner y quitar por hacerlo, ¿no? Entonces también hay una contraindicación para este uso de la ventilación mecánica no invasiva en neonatos. La primera es el compromiso severo del sistema nervioso central. Si mi sistema nervioso central, que es donde está todo el sistema respiratorio, que es el bulbo raquídeo, está deprimido, no puedo yo poner que realmente el CPAP no invasivo, porque no me va a funcionar. Estos pacientes deben de estar con automatismo, con formas de respirar, deben saber respirar. Lo único que vamos a hacer es complementar ese ciclo respiratorio, ¿no?, a nivel celular. Insuficiencia respiratoria grave, la cual tampoco me va a revertir, porque por decir, tenemos un paciente de 80% con daño pulmonar o con 80% de insuficiencia respiratoria, que es grave, no me va a responder a una ventilación no invasiva como es el CPAP. La falla respiratoria progresiva con un pH por debajo de 7.25, una presión de CO2 mayor a 60 milímetros de mercurio. Esto quiere decir que mi paciente ya tiene una acidosis respiratoria completamente, porque su pH está bajo y porque su presión de CO2 está reteniendo y no está eliminando ese CO2. Y la presión arterial, menor de 50 milímetros de mercurio. Es decir, también tiene déficit de oxígeno a nivel arterial. Y por último, la obstrucción de las vías aéreas superiores, que puede ser por broncoespasmo, puede ser por algún método obstructivo e infeccioso inflamatorio.
Muy bien. Bueno, seguimos con las contraindicaciones del uso de la ventilación mecánica no invasiva en neonatos. Inestabilidad hemodinámica o hipotensión, malformaciones, traumatismos y quemaduras craneoencefálicas. Pobre esfuerzo respiratorio, apneas frecuentes y bradicardias. Hernia diafragmática congénita. Regularmente hay pacientitos que nacen con una hernia diafragmática congénita. No va, el CPAP nasal o el método invasivo que nosotros podamos poner, ya sea por CPAP o por un método sincronizado, no nos va a funcionar. Al contrario, mi paciente se va a empezar a deteriorar, vamos a tener déficit de oxígeno, grado de hipoxemia, hasta llegar a lo último que no queremos llegar, es a un RCP neonatal. Ya. Bueno, vamos a empezar ahora con las indicaciones de presión positiva continua en la vía aérea nasal CPAP. Bueno, las indicaciones, el modo primario, estabilización en la sala de partos para el recién nacido premedito con dificultad respiratoria leve a moderada y calificándolo con el test de Silverman-Anderson que les comentaba hace un momento, menor a 6. La escala es de 12 a 15. Si tengo un valor menor de 6, con retracción sifoidea, con cianosis, con músculos de trabajo de respiratorio, los músculos de inspiración, expiración, como es el diafragma, como es el esternocleidomastoideo, los intercostales internos y externos, uno a la inspiración y el otro a la expiración, me va a dar un puntaje menor a 6. Vamos a empezar con ¿qué? Con este CPAP nasal. Antes de que, cuando sale de la sala de parto, antes de pasar yo a lo mejor a un método más a fin de que me pueda dar mayor concentración de oxígeno, como son las cánulas de alto flujo, voy a empezar siempre con ¿qué? Con este CPAP nasal. Pretérmino de 26 a 28 semanas, con dificultad respiratoria leve a moderada, maduración pulmonar completa. El día de hoy yo les platicaba que el trabajar con neonatos, con niños, es súper complicado porque no tenemos margen de error para saber qué es lo que vamos a realizar y cómo lo vamos a realizar de una manera correcta. Entonces, para esto nos sirve este tipo de herramientas como el test de Silverman y alguna escala de Glasgow, y podemos ver realmente clínica. Lo que vamos a ver es mucha clínica para poder ver que tengamos esta maduración pulmonar completa. Pretérmino de 28 a 34 semanas con factores de riesgo, hijo de madre diabética, asfixia y hipotermia. Regularmente a veces la mamá es diabética y lo por consiguiente le va a traer como una complicación a este prematuro o neonato. Parámetros de inicio de los neonatos que reciben CPAP. Aquí es muy importante saber qué es lo que yo voy a programar con este tipo de CPAP nasal. Se recomiendan los siguientes parámetros de inicio de CPAP nasal. Vamos a hacer un CPAP diagonal PEP de 5 a 6 centímetros de agua, mínimo de 4 centímetros de agua, máximo de 8 de centímetros de agua. Si el paciente requiere un PEP mayor de 8, se evalúa la condición clínica, oxigenación y perfusión. El flujo va a ser de 8 a 12 litros por minuto. Un alto flujo conduce a una mayor estabilidad de presión arterial durante un ciclo respiratorio y una disminución de esfuerzo respiratorio. ¿A qué se refiere este segundo punto? Si me comenta que un ciclo respiratorio en los neonatos siempre va a ser de 1 a 1, no vamos a hacer una pausa o una meseta, vamos a hacer lo que respire y que haga una insuflación sin meseta y haga una deflación de una forma correcta. Una FiO2 para mantener los valores de presión arterial de O2 entre 50 y 60 milímetros de mercurio y saturación entre 90 y 95, máximo de FiO2 al 30%. Si yo tengo estoy condicionando un CPAP tal vez de 5 a 6 con un flujo de 8 a 12 y una saturación de 90 a 95, pero mi FiO2 la estoy aumentando a 40, 50, 60 y me está dando esto, el CPAP en 2, en 3, en 4 horas no me va a funcionar porque estoy haciendo FiO2 altas. Aquí es la estrategia de saber cuándo me va a servir el CPAP y cuándo lo tengo que suspender, cuándo lo tengo que retirar y empezar otro tipo de ventilación no invasiva
para que ese paciente reaccione y no haga un proceso de ¿qué? Tal vez de hipoxemia silenciosa, tal vez hacer un proceso de hasta incluso con el CPAP, hacer que mi paciente se empiece a desaturar cada vez más o a complicar. Criterios para definir la falla del CPAP, lo que les comentaba en este momento. Se recomienda considerar falla de CPAP cuando se cumplan los menos, con al menos la presencia de dos de los siguientes criterios. El CPAP nasal a tope de parámetros PEP de 8 y FIO2 al 50%. Si yo pongo 50% y un PEP o CPAP de 8 y mi paciente satura 88, 87%, yo lo tengo automáticamente que cambiar. Ya no tengo por qué elevar la FIO2 o elevar más el CPAP o en su defecto a la aspiración el PEP, porque ya no me va a responder. Mi paciente ya va a estar cansado y lo estoy forzando. Lo voy a seguir canse y tal vez si yo tengo otro tipo de herramienta, puedo hacer que ese paciente mejore, pero con el CPAP ya no se puede. Con el CPAP ya no. El test de presencia de apnea persistente, que ya respire tal vez en 2 o 3 minutos, me haga 1 o 2 apneas, ya no es considerado. Silverman-Anderson mayor a 6, dificultad respiratoria severa. Es decir, ya no me va a funcionar este tipo de dispositivo y esta forma de no invasiva de ventilar a un paciente. Indicaciones para la presión positiva intermitente nasal. Vamos a pasar entonces a esta. Si el CPAP no me funcionó, voy a empezar a hacer este tipo de modo no invasivo neonatos para que de una forma u otra tengamos que esa corrección de hipoxia o hipoxemia. Pretérmino de 26 a 28 semanas con dificultad respiratoria leve a moderada. Prematuro de 28 a 32 semanas. Prematuro de 32 a 34 semanas con factores de riesgo tales como madre diabética, asfixia o hipotermia. Rescate de prematuros que no toleran el CPAP en POX extubación. Otras, la taquipnea, el trastorno de recién nacido, neumonías, aspiración de líquido meconial, hemorragias pulmonar no severa. Esta es la indicación, estos son los que ese es el parteaguas de saber suministrar o administrar una ventilación no invasiva y pasar de una modalidad a otra. Muy bien. Seguimos con los parámetros de inicio. Ahora vamos a empezar con los parámetros de inicio para la ventilación con presión positiva intermitente nasal. Frecuencia respiratoria de 40 ciclados por minuto, respiraciones por minuto. Presión inspiratoria máxima inicial, es la presión inspiratoria pico, de 2 a 4 centímetros de agua por encima de la presión inspiratoria pico. El PEP va a ser de 4 a 6. Si el paciente requiere un PEP mayor de 8, se va a evaluar la condición clínica, oxigenación y perfusión. Tiempo inspiratorio de 0.45 segundos, una FIO2 ajustada para mantener una saturación de 90 a 94. Es decir, aquí la saturación yo ya puedo manipularla mejor que en el modo CPAP, que nada más me permitía hasta 50, aquí lo puedo subir hasta 100. FIO2 ajustada para mantener la saturación, lo que les comentaba, y flujo de 8 a 10 litros por minuto. ¿No avanzan? No avanzan, ya avanzó. Muy bien, criterios para definir la falla. Se recomienda considerar falla del NIPPV y se considera la reintubación cuando se incumpla con la menor presencia de los dos siguientes criterios. Presencia de 3 o más episodios de saturación menos 85 por hora que no responda al aumento de los parámetros ventilatorios. Si yo ya aumenté mi PEP, ya aumenté mi FIO2 y tengo 3 presencias de 3 o más episodios de saturación menores a 85, esto es condicionado a que este tipo de ventilador y de modalidad ya no me va a funcionar. Más de un episodio de apnea que corrija por hora. Más de 6 episodios de apnea que requieran estimulación en las últimas 24 horas.
Regularmente un episodio de apnea dura en ellos 10 segundos. Si hace más de 6 en 24 horas, tampoco ya no le está funcionando este tipo de ventilación no invasiva. Bueno, si ya pasamos del CPAP, ya pasamos del otro no invasivo, lo último que nos queda es ¿qué? La indicación de la cánula nasal de alto flujo humidificada y calentada en neonatos. Este es un tema muy controversial y aquí sí hay que tener mucho cuidado con este tipo y cómo vamos a programar esa cánula de alto flujo. Se recomiendan las siguientes indicaciones para el uso de la cánula de alto flujo humidificada y caliente. Como alternativa al CPAP nasal, específicamente recién nacidos mayores de 28 semanas con bajo riesgo para fracaso, apnea en la prematurez, trauma nasal en forma individualizada, bronquitis moderada, que se considera en el uso de las cánulas de alto flujo como terapia alternativa para estas patologías. Patologías respiratorias con insuficiencia respiratoria leve a moderada, como podría ser tal vez una hipertensión pulmonar, una neumonitis, una con bronquiolitis. Vamos a ver cómo se va a programar estas puntas de alto flujo. Aquí es la llave para que este tipo de mecanismos y de máquina funcione y nos dé una mejor efectividad para poder pasar ese volumen de gas o esa presión de gas y podamos corregir ese grado de hipoxemia. Se recomiendan los siguientes parámetros como modo secundario. Flujo inicial, idealmente no excede de 3 litros por kilogramo de peso, con un valor máximo de 8 litros por minuto. Es decir, yo no puedo pasarme más de 8 litros por minuto con esta fórmula. En la siguiente diapositiva vamos a ver una fórmula. Para los neonatos con peso menor de 1.5 kilogramos, ajustar entre 4 a 6 litros por minuto. Con precaución, puede utilizarse hasta 6 litros por minuto, ajustado en función de los síntomas clínicos y los resultados de los gases en sangre para mantener la presión arterial de O2 entre 60 y 80 milímetros de mercurio y la presión arterial de CO2 entre 40 y 50, viendo así una saturación entre 88 y 92%. El que mi paciente sature tal vez 88, 92, no me condiciona que yo haya corregido ese grado de hipoxemia o ese grado de insuficiencia respiratoria. Para los neonatos con peso entre 0.5 y 3 kilogramos, ajustar de 5 a 7 litros por minuto con precaución. Se puede utilizar hasta 8 litros, la misma disyuntiva que en el renglón de arriba, ajustando en función de los síntomas clínicos y los resultados de los gases en sangre para mantener la presión arterial de O2 entre 60 y 80, que son valores correctos, y la presión arterial de CO2 entre 40 y 50, que también son correctos, y la saturación entre 88 y 92%. Para neonatos con peso mayor de 3 kilogramos, ajustar entre 6 y 8 litros. Tengo todavía un poquito más de margen para poderlos manipular. Igual seguimos con los criterios para definir la falla. Ahora vamos a empezar con los criterios para definir la falla de la cánula nasal de alto flujo. Si con los parámetros anteriores no me funcionó, con estos que voy a mencionar, voy a descartar que no me va a servir las puntas de alto flujo y que mi paciente tiene que pasar a ¿qué? Nuevamente a apoyo mecánico ventilatorio invasivo. El primero, FiO2 mayor al 40% y un flujo de 8 litros por minuto con uno de los siguientes. Aumento de requerimiento de FiO2 mayor al 25% para mantener la saturación mayor a 86 o una presión arterial mayor a 45. La presencia de apneas con alguna de las siguientes características: más de 2 episodios en una hora de apnea o bradicardia y de saturación en el paciente que esté recibiendo ese tipo de estimulación. Al decir de estimulación puede tener tal vez un inhibidor de apnea. Más de 3 episodios de apnea en una hora que no responda al aumento de los parámetros. Más de 6 eventos de apnea que requieran estimulación en las 24 horas. Aquí también hay otra de las alternativas que podemos ver. Podemos hacer ¿qué? Hacer algún estimulador de apnea o corregir esa apnea, tal vez con un colchón, con algún tipo de aditamiento.
A nivel arterial, gasométrico, vamos a encontrar una acidosis respiratoria con un pH menor de 27.25 y una presión arterial de CO2 mayor a 60 a 75 milímetros de mercurio. Aumento de trabajo respiratorio definido como aumento de la frecuencia respiratoria mayor a 70 a 75 ciclados o respiraciones por minuto, o una puntuación de 6 a 10 en la escala respiratoria de Zimmermann-Anderson, indicando dificultad respiratoria de moderada a severa. Con estos 6 puntos ya no me garantiza que estas puntas de alto flujo o cánulas de alto flujo me estén tratando de corregir esa hipoxemia y esa falta de oxígeno. Vamos a pasar ¿a qué? A la ventilación no invasiva, completamente a la ventilación invasiva. Bueno, como conclusión, en base a la actuación de la terapia respiratoria se observó que el uso temprano de la ventilación mecánica no invasiva disminuyó el síndrome de distrés respiratorio neonatal en los recién nacidos pretérminos de acuerdo a la forma de la interfase oro-nasal y nasal. Aquí esto es simplemente por anatomía. Es oronasal o nasal, completamente nariz y boca o solamente nariz. A su vez, llevando un buen manejo clínico fisiológico de las puntas de alto flujo, las cuales nos dan un plus para revertir el síndrome de distrés respiratorio agudo. Si las otras dos, que son las interfaces oronasales y nasales, en modalidad CPAP o en la modalidad sincronizada, no me funcionan, pues las puntas de alto flujo, si haciéndole un buen manejo por litros y por presión, y por oxígeno, obviamente por FIO2, tengamos un gran éxito para que ese paciente, ¿qué pase? No se vuelva a reintubar o se intube por primera vez, evitando la ventilación mecánica invasiva y a su vez rescatando o quitándolo de la reintubación de la misma, lo que les comentaba hace unos momentos. Eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, con toda confianza. Muchas gracias por su atención.